¿Sí? Amén, gloria a Dios. Vamos a un tiempo de tocar a ver de sana. Gloria al nombre del Señor. Oh, santo. Alabanza al santo nombre del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito, con gusto. Bueno, ahora sí continuamos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a seguir entonces en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a seguir aquí en el libro de Génesis o de Bereshit, capítulo 35, si no estoy mal. Gloria a Dios, bendito tu nombre para siempre, a ver si podemos. Gloria a Dios. Entonces, el título del mensaje en esta tarde, o la meditación, es Dios nuestro Elohim, ¿cierto? Simplemente Dios nuestro Elohim. Creo que es más que suficiente. De que tengamos a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, Él tiene que ser el primero. Él dice, el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que somos, ¿cierto? Amén. Y Él tiene que ser siempre el primero en nuestra vida. Entonces vamos a estar mirando allí lo que dice la palabra del Señor en Génesis, o Bereshit, capítulo 35, versículo 9 al 13, que bueno, vamos a ver, gloria a Dios. Ahí sí, 9 al 13. Pastor, perdón, Elohim significa... Elohim es Dios. Elohim es Dios. Padre se dice Abba. Abba es Padre. Por eso decimos el Abacadosh, es el Padre Santo. Esas son las palabras. Y este Elohim es el plural de Elohá. Ahora, Elohim es Dios. Elohá es Dios. Ahora, si nosotros miramos, si tenemos que ver que es un plural, pero nos está hablando que el Dios es uno solo. Es uno solo. Pero es interesante, a mí me llama mucho la atención que la Biblia, cuando se refiere a Dios, habla de él como Elohim. Cuando dice, por ejemplo, en Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que es Bereshit, Bara, Elohim, dice Ma'ayin, Haaretz, es más o menos lo que dice. Entonces, es interesante que dice Elohim, como decir dioses, pero en la palabra para es creó, que es singular. Entonces, ahí está representando que es un solo Dios, pero nosotros sabemos que se nos ha manifestado a nosotros en tres personas, y que Dios cuando dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, dice que hizo varón y hembra, conforme a imagen y semejanza de Elohim los creó, de Dios. Entonces nosotros podemos entender, en todos sentidos somos imagen y semejanza de Dios. Somos seres inteligentes, somos pensantes, nos podemos comunicar, sentimos tristeza, alegría, pero también somos hechos, o sea, somos integrales, que es espíritu, alma y cuerpo. Somos uno solo, pero en tres, por decirlo casi como en tres personas. Somos tripartitos. Somos el cuerpo que es tomado de la tierra, el alma, el espíritu que es el que fue quien lo dio Dios para darnos vida, y el alma que es la que se tendrá que presentar delante de la presencia de Dios. El cuerpo no va a ser juzgado ni el espíritu, lo que va a ser juzgado es el alma. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, que es la Trinidad de Dios, es uno solo, pero representado en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, y que los tres son uno solo. O sea, cuando yo hablo de Jesús o de Yahshua, estoy hablando de Dios. Yahshua es Yahweh, Jesús es Dios. Para muchos, Jesús es un Dios. Por ejemplo, para los testigos de Jehová, que sería Yahweh, es Dios. Y Jesús, el Hijo de Dios, pero no es Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que Yahweh es Padre,
Yahweh es Hijo y Yahweh es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios porque es el Espíritu de Dios mismo. Amén. Entonces vamos a estar meditando en esta palabra. Gloria a Dios. Voy a arreglar un poquito aquí la imagen porque nos quedamos cortados de la cabeza. Gloria a Dios. Amén. Entonces ahora sí vamos a entrar en este estudio de la palabra. Génesis o Bereshit, versículo del 9 al 13. Y vamos a ir meditando lo que la palabra del Señor nos dice en esta tarde y que mi oración es que esta palabra, que es viva, eficaz y más cortante que todas las espadas de dos filos, fluya, corra y sea glorificada y penetre en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que vamos a hablar es que Dios, nuestro Elohim, nos hace nuevas criaturas. Dios nos hace nuevas criaturas. Recuerda que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero aunque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nuestros padres pecaron y se alejaron de Dios, ya perdieron toda semejanza iban perdiendo la semejanza con el Señor, ya no iban teniendo esa coinonía, ¿cómo decimos? Comunión con Dios, lo que se fue perdiendo de tal manera que el hombre se fue alejando de Dios. Entonces lo primero que encontramos es que aquí Dios, nuestro Elohim, nos hace nuevas criaturas. Y el versículo 9 y 10 de la palabra del Señor, allí en capítulo 35, dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Ahora, aquí encontramos que el Señor Elohim vuelve a aparecérsele a Jacob. El Señor se le ha aparecido a Jacob en diferentes oportunidades y ahora vuelve y se le aparece. Aquí dice que le apareció otra vez a Jacob. Es decir, que el Señor se le apareció en varias ocasiones. Acuérdate que Jacob peleó con el Señor, peleó con el ángel de Yahweh, peleó con el Señor para que el Señor lo bendijera cuando iba a encontrarse con su hermano Esaú. Ahora, ¿en qué le dijo el Señor? Ya no se llamará tu nombre Jacob, sino que Israel. Israel será tu nombre por cuanto has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y ahora, aquí hay algo interesante, es que el Señor ya le había dicho a Jacob que él era una nueva criatura, ya había sido una nueva criatura y ya le había dado un nuevo nombre. Pero Jacob parece ser que hasta ese momento seguía llamándose Jacob. No había entendido que el Señor le había cambiado. Como le había cambiado su vida, había cambiado su corazón, había cambiado toda su forma de ser, igual le había dado un nuevo nombre, un nombre que le exaltaba, no el nombre no al hombre, sino que exalta al Señor, como lo hizo el Señor con Abraham. El Señor le cambió el nombre a Abraham de Abraham por Abraham. Abraham, ¿qué significa? Padre enaltecido. Y se lo cambió por Abraham, que significa padre de multitudes. El Señor lo bajó del pedestal donde estaba, porque era un padre enaltecido, pero no tenía hijos. Y cuando hablamos de una persona enaltecida, es una persona orgullosa, una persona puede ser soberbia cuando uno se enaltece. Pero el Señor, esa no era ¿cómo diríamos? La forma de ser de Abraham, no era su forma de ser. Abraham era un hombre que estaba buscando la presencia del Señor. El papá de Abraham le había puesto un nombre que era el padre enaltecido, y el Señor, cuando ve esa cercanía de Abraham con Dios, el Señor le cambió su nombre, porque vio que Abraham era un hombre que amaba al Señor. Nosotros muchas veces, cuando no tenemos al Señor, nosotros no amamos al Señor, ¿cierto? No, nadie que tiene al Señor lejos de su corazón, nadie lo ama. Una persona que no ha cambiado su vieja manera de ser, su vieja manera de vivir, no ama a Dios. Muchas veces le habla a una persona de Dios y la persona dice: mi Dios es el billete.
El dinero, ese es mi Dios, porque ese es el Dios de este mundo. Otros dicen, con plata y con presencia me castigó mi Dios. O sea, que el Dios de él no es del Señor, sino el dinero. Ahora, cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, ahora que nosotros hemos tenido un encuentro personal con Dios, ¿qué es lo que el Señor hace con nosotros? Nos cambia, nos hace una nueva criatura. El Señor vuelve y se le aparece a Jacob y le dice, ya no se llamará tu nombre Jacob, tú ya no eres Jacob, tú ya no eres el engañador, tú ya no eres el que tomas por el calcañar, tú ya no eres el que suplantas, tú ya no eres el que hace el viejo hombre, ahora tú eres una persona redimida, una persona nueva. El Señor nos hace a nosotros nuevas criaturas. Cuando nosotros estábamos en el mundo, o cuando nosotros estamos en el mundo, somos tramposos. Procuramos el bienestar nuestro. No nos importa que la otra persona salga perdiendo. Lo importante es que nosotros ganemos. Pensamos es en nosotros mismos. Pero cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, ya no podemos pensar en nosotros mismos. Ya tiene que cambiar nuestra visión. Y ahora nosotros tenemos que pensar es en nuestro prójimo, es en nuestro vecino, es en nuestro amigo, es en nuestro pariente. Pensar en ellos más que en nosotros, pensar más en que ellos estén bien, aunque nosotros no lo estemos. Acuérdate que el apóstol Pablo, Shaul, decía, yo quisiera ser anatema, separado de mis hermanos, por amor de mi pueblo, que si ellos pudieran ser salvos, si yo fuera anatema, si yo, por ser anatema, mi pueblo pudiera, mis hermanos pudieran ser salvos, yo quisiera ser anatema. ¿Qué es ser anatema? Maldito. Yo quisiera ser maldito, estar bajo maldición. No me importaría que la maldición de ellos cayera sobre mi vida si ellos pueden de alguna manera ser salvos. Ese era el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo dice, aunque yo me pierda, si yo me tengo que perder por causa de mis hermanos, yo me pierdo. Yo entrego mi vida en rescate por ellos. No podía hacerlo. Ya hubo uno que entregó la vida en rescate por nosotros. Ya tú no tienes que entregar tu vida en rescate por nadie. Pero sí, eso nos hace ver que nosotros ya no pensamos en nosotros mismos, sino que tenemos que pensar en nuestro prójimo. Yo ya soy salvo, ahora necesito pensar de ver cómo mi hermano, como mi prójimo, como mi vecino, como mi pariente, mi amigo, mi compañero de trabajo es salvo. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, en Hamashiach, Cristo, en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo, cuando le entregué mi vida al Rebel Melech Hamashiach, Yahshua Hamashiach, entonces en el momento en que yo le entregué mi vida al Señor, ¿qué pasó? En el momento en que tú le entregas tu vida al Señor, eres una nueva criatura. Naces de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Dice el Señor Jesucristo allí en Juan 3, dice, os es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo para que entréis al reino de Dios. Tenemos que verlo, pero no solamente verlo, sino entrar. En el momento en que yo le entrego mi vida al Señor Jesucristo, que lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, que reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de sus ojos, o sea, que he errado el blanco, eso es pecado, errar el blanco, que he hecho lo malo delante de sus ojos, le estoy pidiendo perdón, lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, en ese mismo momento estoy muriendo a mi vieja naturaleza y estoy haciendo a una nueva. Somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo y esto no es por causa de
del ser humano. Ya no tenemos, como le dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y nacer? Es imposible. Por eso yo digo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces ya nosotros nacemos esta vez de una manera espiritual. Quiere decir que estando muertos en nuestros delitos y pecados, porque estábamos muertos, interesante esto, ¿cierto? Estábamos muertos, muertos en vida. Parecíamos que teníamos vida, pero estábamos muertos, porque estábamos separados de Dios. En el momento que nosotros entregamos al Señor, entonces Él nos da vida y vida nueva. Y nos da, entonces nos entra, no solamente nos muestra el reino de Dios, sino nos introduce en el reino de Dios. Nosotros ya estamos en el reino de Dios. El que ya nació de nuevo, el que ya le entregó su vida al Señor Jesucristo, ya está en el reino de Dios, ya está dentro. No estamos fuera, estamos dentro. Estamos bajo la shekinah de Dios, bajo la gloria de Dios. Yo ya estoy dentro. Ahora, ¿yo me puedo salir? Sí. Yo puedo salirme debajo de la gloria de Dios, puedo abandonar el reino de Dios. Pero no debo abandonarlo. Aquellos que ponen su mano en el arado, dice el Señor, y vuelve su mirada hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. ¿Cuántas personas comienzan bien y terminan mal? Había pasado lo que le pasó a los Gálatas. Los Gálatas comenzaron bien, comenzaron con el espíritu y terminaron en la carne. Por eso Pablo tiene que llamarle la atención a los Gálatas. Dice, habéis empezado bien y termináis mal. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Entonces lo primero que encontremos es que Dios nuestro Elohim nos hace nuevas criaturas. Es lo primero que Dios hace en nuestra vida. Lo primero que Dios hace en nuestra vida es transformar nuestra vieja naturaleza y darnos una nueva mente. ¿Sabe cuál es la mente que tenemos ahora? ¿O que debemos tener? La mente de Cristo. La mente de Hamashiach. Como pensó el Señor, así debo pensar yo. No se halló engaño en su boca. No hizo nada malo. Todo lo que él hacía estaba bien hecho. Seguiremos pecando, seguramente. Nos seguiremos equivocando, seguramente. Pero esta no puede ser, el que seamos pecadores no quiere decir que no puede ser, digamos, el decir, sí, como somos pecadores, no, somos, sí, no, yo tengo que ser, no puede ser para mí el diario vivir. Yo tengo que saber que aunque soy pecador, ya no soy practicante de pecado, no puedo seguir viviendo en el pecado. Los que hemos muerto al pecado no podemos seguir viviendo en el pecado. Estamos en este cuerpo y hasta que no nos vayamos de aquí, seguiremos teniendo esa tendencia. Pero para eso dice el Señor en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, lo primero que encontramos es Elohim, nos hace nuevas criaturas. El segundo punto es Elohim, Dios nuestro Elohim nos llama a multiplicarnos. A multiplicarnos. Mira lo que sigue diciendo allí, versículo 11, dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Es lo que le dice el Señor aquí a Jacob. No se lo está diciendo solamente a Jacob, nos lo está diciendo a nosotros. Porque todas esas cosas nos acontecieron como ejemplos y están escritas para nosotros que hemos llegado al final de los días. Esto está escrito como ejemplo, para que nosotros entendamos. Esto no está escrito por escribirse. Esta bendición no era solamente para Jacob. Esta bendición no solamente fue para el pueblo de Israel. Esta bendición comenzó allí en Jacob, se multiplicó, se expandió en Israel y nos alcanzó a nosotros los
gentiles los que no pertenecíamos al pueblo de Dios. De tal manera que ahora nosotros que no éramos pueblo, ahora somos hechos pueblo de Dios. Mira lo que el Señor le dice: yo soy Elohim, el Shaddai, omnipotente, crece y multiplícate. Y una nación, Israel, y conjunto de naciones, las naciones gentiles, procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le dijo a Jacob? Crece y multiplícate. El Señor, el pueblo de Israel nació de un hombre, empezó en un hombre, empezó en Abraham. El Señor le dio una promesa, el Señor le dijo que lo bendeciría, el Señor le dijo que benditas serían en él todas las naciones de la tierra. O sea que aquí lo que el Señor está haciendo es reforzando su bendición, su palabra, su promesa. Él lo dijo y empezó con un solo hombre, y ahora ya Jacob tiene 12 hijos, y el Señor le está diciendo: crece, multiplícate, una gran nación, y conjunto de naciones procederán de ti. El Señor iba a hacer de Israel una nación grande y poderosa. Israel fue una nación grande y poderosa. Israel sigue siendo una nación grande y poderosa a pesar de ser una nación tan pequeña. Es una de las naciones más poderosas del mundo, perseguida desde el mismo momento en que Dios la creó, en el mismo momento en que Dios le dio la promesa a Abraham. Desde ese mismo momento empezó la persecución contra el pueblo de Israel, que todavía no existía. Acuérdate que el Señor le dijo: ten por cierto que tu descendencia estará cautiva durante 400 años. Y esos 400 años, se cuentan los 400 años de la esclavitud de Egipto. No cuando llegó José a Egipto, no, ahí no empieza. Empieza una vez que se levanta aquel faraón que no conoció a José. Ese faraón empezó la esclavitud y quiso acabar con el pueblo de Israel, pero no pudo. Satanás ha querido acabar con el pueblo de Israel y ha querido acabarlo desde un principio, toda la vida, hasta el día de hoy. Ha pretendido borrar a Israel del mapa. Pero el Señor dice: si faltaren mi pacto con la luna y las estrellas, el sol, si no volviera a salir el sol, la luna y las estrellas, si no vuelven a salir, así será, será mi pacto con Israel. No seguirá mi pacto, pero así como sale el sol, la luna, las estrellas, día y noche, eso nos habla que el pacto de Dios con Israel es eterno. Así Israel sea rebelde, así Israel le haya dado la vuelta, la espalda a Dios nuestro, así lo haya hecho, porque lo ha hecho. Hay un grupo de personas que buscan a Dios, de religiosos, pero hay un grupo de personas que le dieron la espalda al Señor. Tú vete para Tel Aviv, lo hablamos, vete para Tel Aviv, a ver si la multitud de homosexuales y lesbianas que hay en Tel Aviv no son descendientes de Israel. Descendientes de Israel. Le han dado la vuelta, la espalda al Señor. Le han dado la espalda al Señor, pero como la promesa de Dios es en el sí y en el amén, por eso es que Dios ha guardado a Israel. Dios ha guardado a Israel porque Él lo prometió, y es el pueblo escogido por Dios. Eso no puede cabernos a nosotros la menor duda. Lo han querido borrar del mapa desde el mismo momento. Lo mismo que ha pasado con la iglesia de Cristo, con la quejida, con la congregación de Cristo, de Hamashiach. Desde el mismo momento en que el Señor creó su iglesia, el enemigo ha querido borrar la iglesia del mapa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero ¿por qué el enemigo no ha podido borrar a Israel ni a la iglesia del mapa? Porque hay una promesa de Dios. Porque Dios le dijo a Israel que no lo dejaría
ni lo desampararía, porque Dios le dijo a la iglesia, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nadie te podrá hacer frente. Las puertas del Hades y el infierno no prevalecerán contra ti. Han querido desde el mismo momento y no han podido, porque hay una promesa. Entonces Dios nos llama a nosotros a crecernos y a multiplicarnos, nos llama a multiplicarnos. Nosotros no podemos ser ovejas estériles. Tenemos que multiplicarnos. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, la inteligencia, para que nosotros podamos abrir nuestra boca y predicar el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Estamos viviendo una época donde como que la iglesia está adormecida, nadie predica. Lo único que se predica es prosperidad. Allá en las iglesias donde predican prosperidad, esos se están multiplicando, esos están creciendo, pero no porque se predique el Evangelio. Porque no porque se predique salvación, no porque se predique perdón de pecados, no porque se predique arrepentimiento, se están creciendo, multiplicando porque le están diciendo a la gente que Dios les va a dar casa, carro y beca, los va a mantener como millonarios. Por eso es que llegan allá. Pero como nosotros no podemos predicar eso, nosotros no podemos predicar, tú no puedes predicar a la gente, no, si aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón, Dios te va a hacer multimillonario. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Es que la Biblia dice que tendrás oro como piedras del río. Vuelve en amistad con Dios. ¿Sabe? La Biblia lo dice. ¿Pero sabe a quién se lo decía y a quién se lo decía? No sé si era Elifaz o era uno de los amigos de Job. Uno de los amigos de Job le decía, vuelve en amistad con Dios y tendrás oro como piedras del río. ¿Acaso era que Job estaba en enemistad con Dios? No estaba en enemistad con Dios, pero vino un hombre que no conocía al Señor, que pretendía conocerlo, un religioso de la época, y vino y lo acusó, le dijo, ¿sabes por qué estás como estás? Porque eres un pecador. Pero el Señor no vino aquí a darnos a nosotros riquezas físicas. El Señor vino a nosotros riquezas espirituales. Vino a hacernos a nosotros, bendecirnos y darnos vida eterna. Lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros es arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿De qué te sirve? ¿De qué me sirve irme yo a la iglesia del apóstol fulano, que me está diciendo, el apóstol de Satanás, falsos apóstoles de Cristo, y me dice, mira, tú tráeme las primicias, tráeme los diezmos, tráeme las promesas y Dios te va a hacer multimillonario? ¿De qué me sirve que yo vaya y le dé las primicias, las promesas, las ofrendas, los diezmos, todo mi dinero, todas mis riquezas, y que Dios me haga multimillonario, o que yo me haga multimillonario, porque Dios no lo va a hacer si me pierdo eternamente, si pierdo mi alma? El Señor dice que donde esté nuestro corazón, nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿En dónde está puesto mi corazón? ¿En las riquezas de este mundo? Entonces, si está en las riquezas de este mundo, allá voy. Pero si mi corazón está puesto en el reino de los cielos, si tu corazón está puesto en el reino de los cielos, tu mirada tiene que ser al reino de los cielos. Las riquezas eternas, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde el ladrón mina ni hurta. Allí donde tiene que estar. Ahora el Señor me dice, crezcan y multiplíquense. Mira lo que dice el Señor ahí, en Mateo 28, 19 y 20. Les dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
¿Qué les dijo? Esperen aquí que lleguen sus discípulos y si ellos quieren que aprendan y si quieren que se bauticen y yo de pronto voy a estar con ustedes. No, el Señor le dijo, id, por tanto, id, salgan, vayan y hagan discípulos, vayan, multiplíquense. Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros. Vayan, multiplíquense, hagan discípulos a todas las naciones. ¿A dónde? A todas las naciones. A todas las naciones. Bautizándolos, vean, mira qué interesante esto, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es interesante, el Señor dice, mire, en el nombre del Padre, del Abacados, en el nombre del Hijo, del Ben del Abba, y en el nombre del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. En el nombre de estos tres que son uno solo. Bautícelos, sumérjanlos en el agua. Eso es bautizar. Vayan, tómenlos, hagan los discípulos, enseñen la palabra, compartan el mensaje, díganle que hay esperanza de vida para ellos, que en este mundo nosotros somos peregrinos y extranjeros y un día vamos a salir de aquí. ¿Y a dónde vamos a pasar la eternidad? Si el Señor me llama a mí esta noche, si el Señor te llama a ti esta noche, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Solamente hay dos partes. Solo hay dos lugares. El reino de los cielos o el lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. No purgatorio, aquí no hay purgatorio. La Biblia no me habla de purgatorio. ¡Ay, almas benditas del purgatorio! Ningún purgatorio, eso se lo inventó la Iglesia Católica. Para hacerle a la gente, para que la gente diga, bueno, tarde que temprano yo salgo del purgatorio. Y más, es más, tengo unos milloncitos que cuando me muera, vayan, se los dan al cura, que haga unos cuantos rezos por mí, que mira cuánto hay que pagarle para que me saque rapidito el purgatorio. El Señor dice que Dios no hace excepción de personas ni toma soborno. No toma cohecho. Al Señor usted no le puede decir, mire, Señor, te voy a dar 10 millones y saca a fulanito del purgatorio. No, el alma que pecare, esa morirá. Y se acabó. Es ahora que estamos en vida que yo tengo la oportunidad de pedirle al Señor que me perdone. No que me morí en pecado y entonces ahora va mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga y se bautiza por mí allá en la iglesia de Mormón para que entonces ellos al bautizarse por mí, al bautizarse por los muertos, entonces saquen mi alma del infierno. No, yo dice el que creyera y fue bautizado. Aquí no es que vino fulanito y se bautizó por mí y me sacó. No, y a ser discípulos. Ahora, el bautismo es una obligación. Eso no es algo que yo puedo tomar, decir, bueno, me bautizo, no me bautizo, bueno, ahí estoy. No, es obligatorio. El Señor dice que creyera y fuere bautizado. Es que el bautismo es un compromiso con el Señor de decirle, Señor, aquí en estas aguas yo muero al viejo hombre y resucito al nuevo. El bautizo, Pedro dice, el bautizo nos salva, no quitando las impurezas del pecado, porque las impurezas del pecado las quitas en la sangre de Cristo vertida del Calvario. No, pero el bautizo nos salva porque yo estoy dando un paso de fe. Estoy aceptando que Jesucristo es el Señor y que el mundo por mí. Ahora, aquí el Señor nos está diciendo, enseñándoles, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles. Es interesante, a mí me llama mucho la atención que cuando la iglesia primitiva predicaba, daban un mensaje de arrepentimiento, ¿cierto? De arrepentimiento. Así que arrepentíos y
bautícese cada uno en el nombre del Señor y serán perdonados vuestros pecados. ¿Qué enseñanza le habían dado? ¿Qué tanto habían aprendido los que escucharon el mensaje? Solamente les había llegado un mensaje de arrepentimiento e inmediatamente decían: arrepiéntanse, acepten a Jesucristo, arrepiéntanse y bautícense. Y la gente se arrepentía y se bautizaba. Hoy esperan años para que la gente se bautice. Hermano, mire esto y tal, y de aquí a la iglesia, y venga, y vaya, y venga, y vaya. Y el hermano no le dicen: bautícese. En ese entonces se bautizaba y después le enseñaban la palabra. Después le enseñaban un mensaje de arrepentimiento, crea. Y después decía: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, una vez que la persona entregaba su vida al Señor, se arrepentía, se bautizaba, empezaba a ser ministrado la palabra, empezaban a enseñarle la palabra desde Berechit hasta Malaquías, porque entonces no existía todavía el Nuevo Testamento. Ahora nosotros desde Génesis y Apocalipsis tenemos que enseñar la palabra. Pero ya la gente tenía que se convertía y se arrepentía y se bautizaba. Hoy, hasta que no hagan en unas ciertas iglesias, yo me acuerdo cuando iba a la iglesia de pequeño, que los que se querían bautizar tenían que hacer una clase que se llamaba de catecúmenos. Tienen que hacer la clase de catecúmenos para que sepan qué significa bautizarse. Aquí no tenían que hacer ninguna clase. Se bautizaban y empezaban una nueva vida. Creían y se convertían y empezaban una nueva vida. El punto número 3 es: Elohim promete darnos la tierra por heredad. Mira eso. Él promete darnos la tierra por heredad. ¿Sabías eso? Entonces los testigos de Jehová sí tienen razón. Porque aquí a vivir eternamente sobre la tierra. No sé cómo van a hacer, porque esta tierra dice la Biblia que va a ser destruida. Primero que, bueno, dice: la tierra que os he dado, ¿sí?, que he dado a Abraham y a Isaac, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Voy a leer como: que has dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios, Elohim, del lugar de donde había hablado con él. El Señor se le aparece, le muestra, le está diciendo que tiene que ser una nueva criatura. El Señor le está diciendo que se multiplique, y ahora dice: te voy a dar la tierra por heredad, te voy a dar, de aquí la tierra que habla Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y el Señor le dice en una parte, dice que todo lo que pisare la planta de tus pies será para ti. ¿Sabías eso? Todo lo que pisare la planta de mis pies será para mí. Y eso ha sido una controversia en algunas iglesias, porque van y le dicen: pise, reclámelo, vaya a la casa que quiere para usted y písela y reclámela para usted. Eso no está diciendo. Eso es lo que volvemos otra vez al punto de poner la mirada en las cosas de este mundo. Pise, vaya, abrace el carro, embarácese de él, dice alguna doctrina. Embarácese del carro que usted quiere. ¿Cuál quiere? ¿Un BMW, un Mercedes-Benz? ¿Que quiere un Jaguar? ¿Cuál es el carro que quiere? ¿Qué carro quiere tener? Entonces vaya al dealer, abrace el carro, embarácese, este es el carro que yo quiero, que lo pido, Señor, lo reclamo y es mío. Imagínense. Entonces uno vaya y empieza uno a pedir lo que se le da la real gana, porque Dios es el que tiene que darle. Señor, yo soy tu hijo. ¿Tú eres mi hijo? Sí, yo soy tu hijo. Entonces sufre como hijo. Padece como padeció mi hijo. Empieza a predicar mi palabra. Trabaja por mi obra. Gana, lleva almas al reino de los cielos. Y entonces te daré por herencia a las naciones. Te la voy a dar. ¿Pero para qué? ¿Para que te enriquezcas? No. Te las voy a dar para que tú vayas
y llenes la tierra con mi gloria. Porque dice que toda la tierra será llena de la gloria de Yahweh, así como las aguas cubren el mar. Pero ¿cómo va a ser llena si nosotros no predicamos? ¿Cómo predicarán? Dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hubieran sido enviados? Hermosos son sobre los pies, sobre los montes, de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas de salvación, de los que le dicen a Sión, tu Dios reina. Eso es lo que el Señor quiere, que lo multipliquemos. Entonces el Señor me da la tierra por heredad. Mira lo que dice el Señor ahí en Mateo 5:5, si no estoy mal. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermano, yo soy manso. ¿Qué tan mansos somos? ¿Qué tan mansos somos? ¿Cómo somos de manso cuando nos cierra alguien en la autopista, por ahí por la 401? Cuando alguien se te cierra, ¿qué tan manso eres? Señor te bendiga. Gracias por cerrarme. ¿Sabe qué hacemos? Le ponemos el pie al acelerador. ¡Oh! Y allá y no le cerramos, ¿cierto? Y entonces Dios no. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque somos mansos. Hermano, es que hay que ser manso, pero no menso. Sí, no. Es que el Señor dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo estoy hablando en nombre propio. Yo le he acelerado al carro. Yo me le he puesto a la par del otro que me cerró. Y a veces tiene que decir, cálmese, tranquilo, pare, déjelo ir. Y es que tengo que hacer. Yo aquí no solamente predico para que los demás aprendan, sino para aprender yo también. Tengo que aprender. Me decía una hermana, todos los días la llevaba a un seminario que decía, pastor, el siervo de Dios no debe ser contencioso. Y yo cuando los llevaba a ellos, así como cuando llevo a las hermanas, yo no peleo con nadie que va a pelear, cómo va a dar mal ejemplo, mal testimonio, pero voy con mi esposa solo, entonces ya la cosa cambia. ¿Ah? Pero no puede ser, eso no se vale. El Señor dice, los mansos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor cuando estuvo en la cruz del Calvario, fácil ir a la cruz, ¿cierto? Fácil estar en la cruz. Fácil que lo hayan azotado, que lo hayan escupido, que lo hayan vejado, que lo hayan llevado allí y colgado en un madero y después decirle, si eres el Hijo de Dios, bájate para que creamos en ti. ¿Era el Hijo de Dios? Era el Hijo de Dios. ¿Es el Hijo de Dios? Es el Hijo de Dios. ¿Es Dios? Es Dios. Dios el Hijo. Pero allá en el madero, el Señor en vez de maldecirlos, en vez de proferir un juicio de maldición contra ellos porque lo habían crucificado injustamente. No ha habido juicio más injusto que el de nuestro Señor Jesucristo. Un día sin derecho a defensa. Un día. Y allí en la cruenta cruz, cuando nos miró y allí te estaba mirando a ti, me estaba mirando a mí, el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así tiene que ser nosotros. Te cerró, te dijeron malas palabras. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Padre, perdónalo porque no sabe lo que dice. Padre, ten misericordia a esa persona que está en amargura. Yo no sé por qué está pasando, Señor. Míralo, Señor. Señor, bendícelo, Señor. Guárdalo, Señor. Protégelo. Señor, este hombre va como esta mujer van enloquecidos, Señor. Ten misericordia de ellos, que no vayan a sufrir un accidente ni vayan a hacer todo lo que por ellos. Pero no lo hacemos. Ahora se dice, los mansos se le dan la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros, esa tierra es nuestra. Si nosotros llevamos el mensaje de la buena nueva, si andamos con la mansedumbre del Señor. Entonces el Señor se prometió y el Señor nos lo ha dado. Por eso es que la iglesia, por eso fue que la iglesia se extendió. Por el amor que ellos estaban demostrando hacia su prójimo. Era el amor.
Ellos predicaban un mensaje de arrepentimiento, pero predicaban con amor. Se acercaban a la gente. Pablo decía, yo me hago como si fuera judío a los judíos y como si fuera ¿cómo se dice? Bárbaro a los bárbaros. Como es, si la persona es un degenerado, así me hago yo como si fuera un degenerado, no siendo un degenerado. Para ganar de alguna manera a los que son degenerados. Para ganar de alguna manera a los que son bárbaros. Para ganar de alguna manera a los que son judíos. Pero no, estos judíos, estos judíos. Lo mismo con los musulmanes. Estos musulmanes, no. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Oremos por toda esta gente que no conoce al Señor. Religiosos. Para que de algún modo, como nosotros lo oramos, me toca empezar a hablar también por los musulmanes. Yo oro por el pueblo de Israel. Señor, que conozcan a Yahshua, que lo reciban como el Mesías, para que el velo caiga y haya para ellos salvación. Yo no toca decir lo mismo por el pueblo de los musulmanes. Señor, que conozcan a Yahshua, que conozcan a Jesús, que conozcan al Mesías, que lo acepten por lo que Él es. Para que puedan ser salvos, para que de alguna manera puedan salir del error en el que andan. Y lo mismo, tú has leído los idólatras y los mentirosos y los homosexuales y los adúlteros y los fornicarios, hay que orar por ellos, para que ellos sean salvos. Entonces, eso era lo que hizo que la iglesia creciera, eso es lo que tiene que hacer que la iglesia crezca ahora. Ya casi vamos terminando. Dice, fundado sobre la roca de la bendición y unción. Dice capítulo 14, gloria a Dios, y 15, ya dice que está el 13. Bueno, 14 y 15. Y Jacob eligió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios se había hablado con él, Betel. Betel. ¿Qué es Betel? Casa de Dios. Estaba en ese lugar que había encontrado al Señor por primera vez, no lo sé. Pero él sabía que ese lugar era casa de Dios y puerta del cielo. Seguramente estará ahí. Pero dice que tomó una piedra, ¿cierto? Dice, eligió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. ¿Se acuerda que cuando tuvo el primer encuentro con el Señor, él había puesto una piedra de cabecera y la ungió también y dijo, ciertamente esto es casa de Dios y puerta del cielo? Porque esa piedra es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, de Adonai Yahshua HaMashiach, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y esto es cosa preciosa para nosotros. Dice, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. O sea que allí estaba él no solamente echando aceite, ungiendo, sino que estaba dando un olor agradable al Señor, un perfume al Señor, dándole al Señor una ofrenda de olor grato a Dios. Ahora, esa es la forma que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que estar edificados sobre la piedra que es Cristo. Aquí dice, fundados sobre la roca en bendición y unción. O sea, si nosotros estamos fundados en Cristo, si estamos parados en el Señor Jesucristo, entonces vamos a tener allí la bendición. Mira lo que dice así. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de quién? De Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Y los profetas, Jesucristo mismo. O sea que la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo.
lo que los apóstoles y los profetas enseñaban era hablando de nuestro Señor Jesucristo. No solamente los apóstoles, los profetas del Nuevo Testamento, sino los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento siempre estaban hablando de Cristo como la piedra. Dice, en quien todo el edificio, la casa de Dios, de templo, bien coordinado va creciendo para hacer ¿qué? Un templo santo en el Señor. O sea, nosotros somos ¿qué? Un templo santo. Nuestra vida tiene que ser un templo santo. No un templo impuro, no un templo inmundo, no un templo de idolatría, no un templo de hechicería, no un templo de avaricia, no un templo de cosas mundanas, sino un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Aquí estamos, si somos edificados en Cristo, somos un templo santo en el Señor. Y ahora nosotros tenemos que dar es olor fragante. Tenemos que darle al Señor ofrenda que le agrade, fruto de labios que confiesen su nombre. Yo te voy a decir de lo que te vas a morir. No, porque ya estamos tratando, estamos maldiciendo a nuestro prójimo. No, es fruto de labios que confiesen su nombre, que nosotros, que la gente pueda ver en nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Somos un templo. Ay, hermano, eso está difícil, hermano. Es imposible, hermano. Eso no, porque somos pecadores, porque decía Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Si Pablo, siendo un hombre, un ser humano común y corriente, pecador, porque era pecador, y tuvo la osadía de decirle a la iglesia, sean imitadores de mí como yo de Cristo, quiere decir que nosotros podemos imitar a Cristo, podemos hacer la voluntad de Dios y que la gente vea en nosotros a Cristo reflejado. Como alguna vez una persona me dijo a mí, no sé si era por la barba o por qué, me decía, cualquier parecido con Cristo es pura coincidencia. Le dije, ninguna coincidencia. Es una realidad. No parecido físico. Que el parecido físico no sabemos cómo era nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nos lo pintan con barba y en algunas partes nos lo pintan con ojitos azules y en otras con ojos negros. Depende del lugar donde hagan la película. Pero la Biblia no me muestra al Señor Jesucristo físicamente. No me dice cómo era, ¿o sí? No, pero nosotros tenemos que reflejar el rostro de Cristo en las personas. Cuando las personas nos ven a nosotros, puedan ver al Señor Jesucristo reflejado en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser como un espejo que refleja el rostro del Señor. Que la gente pueda decir, en este hay algo, en esta persona, en esta mujer o en este hombre, hay algo que yo quisiera tener, que yo quisiera ser como esa persona, tener ese carisma. No es el carisma, es la unción, es la gloria de Dios. Es poder decirle a la gente, es que no lo digo, no soy yo, es Cristo en mí, es por lo que Dios es en mi vida. A mí alguien me decía, cuando yo sacaba miel de las abejas, me decía, pero es pura. Y yo le decía, ¿sabe qué? Usted crea que en mí, no por lo que yo soy, sino por lo que Cristo es en mí. Y a uno ya, si tú ya tienes al Señor, ya tú no vas a ser el tramposo de antes, ni el aventajado o la aventajada. Sacar tajada y a ver qué puedo sacar para mí, ya no. Porque ahora vamos a tener medida justa, pesa justa, balanza justa. Vamos a ser justos, no porque nosotros seamos justos, sino porque Cristo es el justo de los justos. Él que hace las cosas. Entonces vamos a procurar, que no vamos a fallar, seguramente sí vamos a fallar. Pero entonces, la pregunta es, ¿cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? Es Dios
Es nuestro Elohim. Es Dios nuestro Elohim. Es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Él es quien gobierna nuestro corazón. Él es el que está tomando control de nuestra vida. ¿O estamos nosotros tomando el control? Y solamente tenemos al Señor para cuando lo necesitamos. Es el Señor, estamos nosotros, hemos cambiado realmente, estamos creciendo, estamos multiplicándonos, estamos llevando el mensaje, las buenas nuevas para la salvación del hombre. A mí cuando Jenny me decía que si no estaba predicando todos los días, a mí me inquieta no poder hacerlo, a veces me siento cansado y no lo hago. Pero cada vez que nosotros compartimos el mensaje del Evangelio a cualquier persona, así sea por internet, tú estás llevando un mensaje de esperanza. Y si lo haces por internet, gloria a Dios, si lo haces personalmente, mucho mejor. Llévale el mensaje, dile a la gente, aprovecha la oportunidad, las oportunidades para hablar del Señor. Cualquier cosa que la gente diga, aprovecha la oportunidad y háblales. Más cuando que tenemos el mismo idioma. Estamos creciendo, estamos multiplicando, queremos la tierra por heredad, queremos llenar la tierra con la palabra de Dios, entonces empecemos y seamos un templo santo, un templo que agrade al Señor, que nosotros reflejemos la gloria de Dios. Que no sea solamente el mensaje hablado, sea el mensaje que sea el testimonio físico de lo que nosotros hacemos. Esa es parte. No solamente el físico, hay que hablar. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero el cielo, los cielos no te dan a ti un plan de salvación. Los cielos no le dan un plan de salvación al que está en pecado. Y el Señor dice, el alma que pecare se morirá. Pero si tú no le amonestares de tu mal camino, morirá por su pecado. Lo que dice el Señor, yo demandaré la sangre de tu mano. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, gloria a Dios, a hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, Señor, que nos das la vida, nos has dado el alma, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor, por este mensaje que hemos podido compartir, Señor, el mensaje de tu palabra. Padre Santo del cielo, la gloria que tu palabra, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, Señor, fluya, corra, sea glorificada en nuestra vida, Señor. Enséñanos, Señor, Dios mío, a ser nuevas criaturas, Padre Santo. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Enséñanos, Señor, a crecer y a multiplicarnos, Padre Santo, a llevar el mensaje de tu palabra a todas las naciones, Señor, Dios mío, Padre del cielo, la gloria. Enséñanos, Señor, Dios mío, Padre Santo, Señor, para que seamos mansos, Señor. Llevemos el mensaje de la palabra tuya y heredemos la tierra que tú nos has prometido, Padre. Señor, haz de nosotros, Señor, el templo, Señor, santo, Señor, que tú quieres que nosotros seamos en ti, Padre. En el nombre de Jesús Nazaret, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, te damos gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, siglos. Amén y amén. Amén, amados hermanos. De esta manera vamos a terminar. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.